Tipos de textos. ¿Qué es un tipo de texto? Un texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Los textos pueden ser orales y escritos. Pueden estar construidos por elementos como fotografías, dibujos o videograbaciones. Son textos los escritos de literatura, las redacciones, las exposiciones de tu profesor, conversaciones, noticias en la prensa, fotografías, audios y videograbaciones. Existen varias formas de agrupar los tipos de texto. Una de las clasificaciones más utilizadas es con base en su intención comunicativa. Entonces, de acuerdo con su intencionalidad predominante, los textos se clasifican en narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Narrativos. Son textos narrativos si la intención de quien lo comunica es relatar un hecho real o imaginario. Por ejemplo, cuentos, novelas, historietas, diarios de vida y biografías. Descriptivos. La intención del texto descriptivo es representar o caracterizar personas, objetos, lugares y conceptos, explicando las distintas partes, cualidades o circunstancias que los integran. Pueden ser de forma objetiva o subjetiva. Algunos ejemplos son diccionarios, enciclopedias, glosarios y características de productos. Expositivos. Los textos expositivos tienen como fin informar de manera directa para hacer comprender un fenómeno o un acontecimiento. Se orientan a exponer un tema en el que el autor no da su opinión personal. Por ejemplo, manuales, informes y currículum vitae. Argumentativos. Los textos argumentativos tienen como objetivo demostrar, persuadir o convencer, exponiendo razones a favor o en contra de un determinado tema. Por ejemplo, críticas artísticas, discursos políticos, ensayos y artículos de opinión. ¿Por qué es importante saber sobre los tipos de texto? Te habrás dado cuenta que uno puede aprender con todos los tipos de texto, y ese aprendizaje es más efectivo si sabes cómo interpretarlos. Los textos que utilizamos en la escuela tienen la intención de informar. Es el siguiente tipo de texto que vamos a estudiar, el informativo. Textos informativos. Estos textos se caracterizan por transmitir sin el menor equívoco conceptos, datos e informaciones nuevas, con el objetivo de producir un saber. Los textos informativos pueden tener una combinación de los textos anteriores. Los textos informativos deben estar compuestos por claridad en su idea central, ausencia de generalidades e imprecisiones, disposición jerárquica de la información, equilibrio en los contenidos, empleo de términos precisos y rigurosos, tipografías, exactitud en los datos y elementos que orienten la lectura como títulos, subtítulos, notas, epígrafes, ilustraciones, etc. Algunos ejemplos de textos informativos son los de divulgación científica, didácticos, periodísticos y tecnológicos. Textos de divulgación científica. Son documentos de carácter especializado. Se deben redactar con un estilo formal, objetivo e impersonal. Se hacen cuando los científicos quieren dar a conocer sus descubrimientos. Pueden ser escritos para el público en general de una forma más accesible. Los artículos de divulgación científica comparten elementos con los textos expositivos, ya que explican un fenómeno o acontecimiento. Didácticos. La principal característica de estos textos es apoyar en la enseñanza y aprendizaje, por lo que no van dirigidos al público en general. Los textos didácticos son también expositivos, ya que nos dan a conocer información sobre un tema específico.
Un ejemplo de texto didáctico muy común son los libros que utilizamos en las escuelas, pues además de contener elementos gráficos como cuadros, tablas e ilustraciones, tienen ejemplos, actividades, ejercicios y sugerencias que nos ayudan a aprender. Textos periodísticos. Son aquellos que publican los diarios o periódicos para informar del acontecer diario. En ellos podemos encontrar la nota periodística, entrevista y reportajes. La nota periodística es dar a conocer hechos o sucesos que... La entrevista es la conversación o charla que se realiza entre un entrevistador y un entrevistado sobre la base de una serie de preguntas. Reportaje. La modalidad periodística por excelencia, porque reúne en su desarrollo todas las formas periodísticas. Hay dos tipos de reportaje, los informativos y los interpretativos. La exposición de la información en los reportajes se presenta en el siguiente orden. 1. Se dan los antecedentes. 2. Las comparaciones. 3. Las consecuencias. Y para finalizar tenemos los textos tecnológicos. Estos son textos informativos a los que acuden los lectores para consultar de manera rápida y selectiva. Son creados en portales web.